Con un saludo afectuoso a todos los trabajadores, trabajadoras, miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, que está celebrando ahora sus 65 años. Empezamos este programa. El ICAP, sin duda, es esa institución que se relaciona con el movimiento de solidaridad con Cuba a nivel internacional, que está compuesto por cerca de 1.900 asociaciones y colectivos solidarios de amistad con la isla en todo el mundo, los 5 continentes. Bueno, pues muchas felicidades, ICAP. Un saludo entrañable a Fernando, el héroe, Fernando González Yort, héroe de la República de Cuba, que es presidente del ICAP. Así comenzamos nuestro programa. Este último programa del año 2025, un año que ha sido realmente terrible, yo creo que es la palabra, terrible para el pueblo cubano, donde la guerra económica, la asfixia, la estrategia de hambre contra el pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos se ha llevado a la máxima expresión. En los últimos meses, incluso con un bloqueo, en las últimas semanas, con un bloqueo naval petrolero a Venezuela que tiene una incidencia directa en el suministro precisamente de combustible a la isla, lo cual tiene relación absolutamente directa con la generación eléctrica y con los apagones que sufre el país. Bueno, pues despedimos el año deseando que el 2026 sea un nuevo año que marque el inicio de la recuperación para Cuba que tanto le hace falta. Desde luego, el pueblo cubano es un pueblo noble, es un pueblo humano, humanista. No se merece esto que está pasando y merece, sin duda, la solidaridad internacional. Pero frente a ello, frente al pueblo cubano, frente a lo que realmente necesita y merece el pueblo cubano, están sus enemigos. Su enemigo fundamental, el arquitecto de toda esta estructura de asfixia económica, se llama Marco Rubio, que decía el otro día lo siguiente, y uno se cae para atrás, ¿no?, cuando oye estas cosas. Decía: Cuba es un desastre, no solo porque sean marxistas, sino también terroristas. Son incompetentes, son gente incompetente y destruyeron ese país. Hace falta ser criminal, hace falta ser asesino, mediocre, miserable para decir esto cuando él es el responsable de las penurias, de la falta de medicamentos, de la inflación y de tantísimos problemas que sufre el pueblo cubano, o por lo menos culpable de gran parte de todos esos problemas. Si su política de asfixia y de máxima presión al país desaparecería un porcentaje fundamental de todos estos problemas, que él, por supuesto, trata de endosar, como lo hacen sus medios de comunicación, endosárselo al gobierno cubano. ¡Qué cinismo a nivel Dios!, ¿no?, como suelen decir. Tere Felipe le respondía en Facebook lo siguiente: tú ves un país estrangulado en manos del imperio al que representas durante generaciones y acusas a las víctimas de su propia situación. Somos una pequeña isla que no rehusó a renunciar a su soberanía y que sigue pagando el precio por el único crimen de no aceptar ser el patio trasero de ustedes. ¿A qué le temen si somos un desastre? A nuestras conquistas de salud, educación, ciencia, cultura. Lo verdaderamente asombroso es que, a pesar de la invasión, atentados, terrorismo, sanciones y bloqueo, Cuba conserve un sistema de salud, de educación pública y un gobierno que nunca ha suplicado a Washington por su derecho a existir. Si a Cuba se la llama destruida, ¿qué término merece una nación que invierte billones en guerras y es incapaz de garantizar a su población salud universal, vivienda digna o educación y vida segura? ¿O que invierte millones en apoderarse de una pequeña isla y que jamás lo haya conseguido? Y hay que decir, y que jamás lo va a conseguir. Así comenzamos nuestro programa, último programa de 2025, saludando a nuestro querido hermano,
Lázaro Aramas. Igualmente, como siempre, muy medida y exacta tu presentación o introducción al programa. Bueno, ante todo, un abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos de la solidaridad para con el pueblo cubano. Deseamos, reitero lo que compañero José ha dicho en su presentación, un feliz 2026 con más energía, con más fuerza y combatividad para frenar en lo posible al criminal global que pretende crear un pandemonio, como se puede decir, en el Caribe, afectando directamente a la República Bolivariana de Venezuela y con ello afectando más si cabe al pueblo de Cuba. Es una coyuntura muy definitiva la que se está generando por las apetencias hegemónicas del imperialismo de los Estados Unidos. Así que contamos con ustedes y nosotros estaremos también con ustedes en esta batalla por la verdad y por la libertad y autodeterminación de los pueblos.